Nos acompaña esta noche el doctor Alejandro Navas. Él fue decano de Comunicación de la Universidad de Navarra en España y es profesor visitante de la Universidad de Piura en este momento. El doctor Navas se dedica a la sociología, es columnista de varios periódicos en España y viene con frecuencia a América Latina para dar conferencias. Hace poco estuvo en Chile, donde habló sobre el valor de la confianza en una sociedad democrática. Pero hace algunos años estudió en Alemania, donde hizo investigaciones varias. Y en estos días en los que el gobierno ha propuesto la aprobación de una ley contra el negacionismo, que así le hemos venido a llamar en el Perú, que en realidad tiene que ver con castigar penalmente a quienes nieguen la barbarie que el terrorismo de Sendero Luminoso nos hizo vivir, pues lo hemos invitado aprovechando que ha estado en Piura, en la Universidad de Piura, y le hemos pedido que nos ayude a entender por qué y cuándo una sociedad se ve precisada de protegerse con una ley con ese nombre. Bienvenido, doctor Navas. Hola, gracias. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Su experiencia en Alemania. Sí. El pueblo alemán, el holocausto que se vivió en Alemania, se sanciona a quienes niegan el holocausto. Hay una reglamentación en ese sentido. ¿Cómo se llegó a tomar esa decisión? Sí. Bueno, en un ambiente crispado y tenso, porque era algo de tal magnitud el holocausto que costó asimilarlo, costó encontrar un trato adecuado con esa historia. También durante muchos años, en la posguerra, los antiguos nazis seguían presentes en el Estado, en la administración, en la enseñanza, en la industria, y eso hacía difícil el trato con esa herencia, ¿no? Yo creo que, de una parte, es muy importante que la verdad resplandezca, y esto es algo para el debate político, para los investigadores, para la historia, para la enseñanza de la historia en los colegios. Esto es importantísimo, ¿no? Y también hace falta justicia. No siempre es posible hacer justicia de modo absoluto y perfecto. También, aunque aquí el grupo es un terrorista, ¿no? el Sendero Luminoso, otra cosa es cuando es un gobierno el que deja paso a la democracia y el gobierno despótico pues se ve puesto en cuestión. Si no se puede hacer justicia, al menos que la verdad salga a la luz. Por ejemplo, Sudáfrica, Comisión de la Verdad. Esto repara a las víctimas, pone todo en su sitio, ¿no? Bien. Ahora, de otra parte, no sé si es buena política que la verdad histórica se imponga con el Código Penal, ¿no? Si alguien dijera que la Tierra es plana y está sobre el lomo de un elefante, y cuando el elefante bebe agua y echa atún para arriba, es la lluvia, no lo metemos en la cárcel, ¿no? Digamos, es un imbécil, un tonto, está borracho. O sea, la verdad debe imponerse con la evidencia científica, racional, con las pruebas, documentos, pero meter en la cárcel a quien niegue una verdad, no sé si es lo mejor, no tengo mis dudas, ¿no? Ahora, ¿qué hace un Estado débil y debilitado precisamente por la violencia política, por la insanía, sí, por el odio y el terror, como es el caso del Estado de mi país, ¿no? En el Perú, la debilidad del Estado, digamos, en los últimos tiempos, sí, comienza con un golpe de Estado que dio el general Velasco Alvarado, impuso una dictadura militar que terminó durando 12 años, y cuando volvió la democracia, muy golpeada precisamente por la crisis institucional que vivíamos, comenzó Sendero Luminoso, el grupo terrorista Sendero Luminoso, a sabotear y a boicotear precisamente el sistema democrático. Y desde entonces el Estado se debilitó más y los gobernantes han sido débiles, porque la democracia era una institución débil, sí, y sigue siendo una institución débil en el Perú. Durante el gobierno de Fujimori no hubo un Estado fuerte, hubo un gobierno autocrático y fuerte por eso, pero era un gobierno, no era el Estado. Y ahora mismo el gobierno sufre de muchas debilidades, ¿no es cierto? Entonces, Sendero Luminoso empieza a recomponerse, se está articulando políticamente, nunca ha dejado su lado militar, están en el BRAE operando, atacando, asesinando soldados, policías nuestros, y
se articula en paralelo de manera política a través del Movadef, Sendero Luminoso, del CONARE, Sendero Luminoso. ¿Qué puede hacer un Estado para enfrentar eso? Claro, efectivamente, el Estado tiene que asegurar el orden, la paz, la convivencia, y es malo un Estado excesivo, omnipresente y omniregulador, y es malo o peor un Estado inexistente, ¿no?, donde el caos predomina. Pasé el fin de semana en la playa, también caos urbanístico. Cualquiera hace lo que quiere, sin control, sin regulación. Caos en las mineras, minería informal, etcétera. Eso está muy mal, ¿no? Pero claro, cuando un grupo terrorista se enfrenta al Estado, hay que emplear contra él los medios militares como si no hubiera política y los políticos como si no hubiera milicia, ¿no? Ambas líneas deben ser trabajadas con igual intensidad, ¿no? Y bueno, entonces este asunto del Estado, además de emplear las armas contra el que lucha y dispara primero, hacer una labor de opinión pública para que la gente sepa cómo se ha llegado a eso, para evitar que se repita en el futuro, mantener viva la memoria de las víctimas. Aquí hay museos, monumentos, todo eso debe llevarse a los libros de texto escolares, debe investigarse, debe financiarse investigación histórica, sociológica, económica, política, o sea, para que la gente, la población, comprenda que la vía de la violencia es siempre estéril, está condenada al fracaso, se cobra un precio altísimo, que son tantas vidas humanas inocentes. Eso hay que hacerlo, ¿no? Claro. Pero no sé si... En mi país ha pasado algo muy particular. Las víctimas, para la opinión pública y gracias a un sector de la política nacional, son únicamente las víctimas de los excesos del Estado. En una guerra, naturalmente, hay excesos. Y hubo, pues, un Estado debilitado institucionalmente, en fin, pero que actúa a la defensiva. Y en medio de esa actuación, defendiendo a los ciudadanos, pues hubo militares que fueron criminales. Y esos militares están presos, judicializados, y los que huyeron no pueden venir al Perú. Sin embargo, los grupos de izquierda formaron los organismos de derechos humanos, pero no para combatir a los terroristas, sino para combatir al Estado. Claro. Y eso es lo que ha quedado. Entonces ahora, para la mayoría de las personas, las víctimas de esos años son las víctimas de los malos militares. Claro. Bueno, y no las víctimas del terrorismo. Este problema es muy general porque ya desde los años 30 del siglo XX la izquierda dominó como nadie lo que se llamaba la agitprop, la propaganda y la agitación, el mundo de la cultura, congresos de intelectuales, artistas, escritores, el cine, etcétera. La derecha fue durante siglos ciega al mundo cultural y la izquierda lo ha trabajado con gran éxito, ¿no? Por lo tanto, hay también que dar una batalla cultural para que llevar la verdad al imaginario de la gente. Y, por ejemplo, igual conviene que el gobierno financie una serie de televisión, películas, obras de teatro, además de adoptar medidas legislativas, endurecer el Código Penal, desplegar a policía en la zona selvática donde se esconden, etcétera. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que ver cómo se gana la batalla de la opinión pública contando la verdad, ¿no? Y ahí hay que emplear recursos narrativos que lleguen al pueblo, como durante mucho tiempo hizo la izquierda. O sea, ahí la derecha tiene que recuperar mucho terreno, ¿no? Pero esa batalla hay que darla también, en paralelo a la puramente político y militar, ¿no? Oye, esa es una batalla en efecto que tienen que dar los políticos, ¿no es cierto? ¿Son los políticos o también somos los periodistas, los maestros, los catedráticos? Todos, claro. ¿Quiénes deben dar la batalla? Bueno, recuerdo que en España, con la ETA, por ejemplo, la ETA surgió cuando había franquismo, estaba Franco, ¿no? Durante un tiempo tenían un halo de luchadores heroicos por la democracia contra la dictadura, ¿no? Ya después se vio que había también en la mochila un mensaje marxista-leninista. El modelo era Albania en concreto, ¿no? Y soberanista, etcétera, ¿no? Bueno, y durante mucho tiempo la prensa fue cómplice. Y cuando la ETA mataba a alguien, se decía, bueno, algo habrá hecho esa víctima de... porque será la un víctima, colaborador del franquismo, la víctima era un sospechoso. Claro. Bueno, eso cambió. O sea, también hubo que pelear y hacer ver a la prensa que estaba siendo cobarde
y culpable, ¿no? Y bueno, ahí se logró el cambio. O sea, es posible cambiar el clima de un sector como la prensa, o se puede dar batalla en el sector de la enseñanza, universidad, enseñanza media, ¿no? Por ejemplo, formando bien a los futuros docentes, ¿no? Bueno, ¿cómo se explica la historia reciente de Perú en las facultades, escuelas de profesorado, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una acción muy concreta que hay que hacer. Para ver, a ver cómo se les explica, ¿no? Qué temario, qué libros, qué bibliografía. Yo incidiría en ese tipo de acciones, ¿no? Pero eso es en el largo plazo. Claro. Quiero volver a mi pregunta inicial. ¿Cuál es la experiencia alemana? Bueno, digamos, ¿cómo convive esta sí. sociedad que ahora es la sociedad, en todo caso, mejor organizada en términos no solo políticos, también económicos? Es el país que sostiene Europa en este momento. ¿Cómo convive con este tipo de reglas extremas que ha tenido que dar? Porque a veces hay que tomar decisiones pues la dramáticas. experiencia es que hubo bastantes años, 30, 40, donde el tema no se abordó. O sea, había una especie de miedo, reparo, complejo. O sea, estas heridas tan profundas requieren un tiempo para que cicatricen y para sanar y para poder hablar sobre eso con una cierta tranquilidad, serenidad. Todos los pueblos, todos, no hay ninguno que se libre, tienen en el pasado episodios sombríos, tenebrosos, crimen, traición, cobardía, etc., ¿no? Y si una nación quiere mantenerse y afrontar un futuro, tiene que lograr un cierto acuerdo en torno al pasado, ¿no? Esto implica capacidad de comprenderse, de dialogar, de perdonar también, ¿no? Y ese diálogo hay que entablarlo, ¿no? Basado en la verdad, claro. Entonces eso requiere una voluntad por ambas partes de entendimiento, claro, ¿qué ocurre si una de las partes no quiere hablar, ¿no? Y se resiste y descalifica al otro? Eso dificulta mucho la convivencia, ¿no? Pero lo que ha ocurrido cuando el gobierno aquí en el Perú ha propuesto esta ley al Congreso, el gobierno es quien ha enviado al Congreso este proyecto de ley, ha ocurrido que han saltado precisamente los de siempre, ¿no? Los que crearon esta suerte de muro que le dio la espalda al Estado en los años más difíciles, para decir que esto pues viola la libertad de expresión, que hay que incluir también al terrorismo de Estado. Entonces, claro, la pregunta es, ¿se puede poner al Estado, se debe medir al Estado a la al mismo nivel, en par o en paralelo con los grupos terroristas? Bueno, en España ocurrió un fenómeno un poco singular. La ETA, por ejemplo, el terrorismo, tiende a decir que está en guerra con el Estado. Claro, lo mismo dicen los senderistas. De tú a tú. Bien. Pero el Estado no acepta, porque eso sería reconocer al terrorismo como interlocutor a su propio nivel, ¿no? Los considera simplemente delincuentes, criminales, etc., ¿no? En España, durante un tiempo, el Estado sucumbió a la idea de emplear sicarios para matar a los terroristas, ¿no? Es decir, recurrió al mismo método, ¿no? Pero claro, y esto provocó indignación de la gente que apoyaba al terrorismo y de gente que apoyaba al Estado de Derecho, ¿no? Claro. Pero ninguno tenía razón. Aquí pasó lo mismo. Porque si el terrorismo, Sendero Luminoso, dice que estamos en guerra, tiene que aceptar ser víctima de bombardeos indiscriminados, de asesinatos, porque eso pasa en la guerra, ¿no? Si el Estado no acepta que estamos en guerra, no puede emplear esos métodos. Tiene que ceñirse a la ley, y, en fin, enjuiciamiento criminal, habeas corpus, etc., ¿no? O sea, si estuviéramos en guerra, valdría todo. Podríamos bombardear la zona de la selva y acabar con todos una vez, ¿no? O sea, que, con frecuencia, ambos son incoherentes. Sendero porque se queja de que el Estado emplee recursos no ordinarios, y el Estado, cuando se le va la mano, exceso de celo, temor, sentirse acosado, es comprensible, ¿no? Entonces... Porque el Estado tiene la responsabilidad de los ciudadanos. ciudadanos. Si el Estado dice que no hay guerra, que son siempre un grupo delincuente, pues entonces no puede lanzar al ejército en plan de bombardeo indiscriminado, ¿no? Claro. Tiene que ceñirse a los procedimientos establecidos, ¿no? Si no, a la larga, claro, también porque la vía de la corrupción y del saltarse a la ley de una manera imperceptible acaba muy mal siempre, ¿no? Entonces, ahí hay que ser fuerte para ceñirse a los procedimientos legales, ¿no? Eso, a la larga, fortalece el Estado. ¿Y la opinión pública cómo lo ve? Bueno, porque claro, esa es ya
estoy mucho más en su terreno. Hmm. ¿Cómo lo internaliza, ¿no? Porque, y claro, los periodistas que hacemos política estamos hacemos periodismo político claramente, estamos como imbuidos del tema, sabemos de qué se está hablando siempre, hemos seguido estos años, los hemos estudiado, pero la opinión pública al contrario. Mi sensación es que muchas veces, incluso hasta por salud emocional, uno trata de olvidar lo que pasó, de alejarse de eso, de ocuparse de su familia, de ocuparse de su negocio, o de su empresa, o de su chacra, o de lo que le compete directamente, ¿no? Entonces, cuando nuevamente las circunstancias nos ubican, nos obligan a pararnos frente al tema, ¿cómo reaccionan las sociedades? En cierto modo, el terrorismo al final es un fenómeno básicamente de opinión pública. Muy pocas veces el grupo terrorista se cree de verdad que puede derrocar al Estado, puede derrotarlos, instaurar un nuevo orden. Eso casi siempre lo que se busca al final es un efecto que busca atemorizar a la opinión pública, ¿no? Porque cualquiera puede ser víctima de un atentado, entonces eso ese es el mensaje, claro, en realidad. ese es el objetivo, claro. El miedo en la opinión pública, tener a un país atemorizado, debilitado, doblegado, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí, claro, de una parte hace falta acción policial sistemática, eficaz, prolongada, etcétera, ¿no? Después hace falta que el Estado cumpla con las leyes, porque si un mártir innecesario de la otra parte incrementa la resistencia, la hostilidad, la oposición, por lo tanto hay que ser cumplidores, ¿no? Y si un policía se va la mano y una comisaría tortura a un preso para que hable, pues hay que sancionarlo, expedientarlo, claro, y que eso se sepa, ¿no? Eso se ha hecho en mi país, claro. Están presos. Por supuesto, en todos los países hay casos aislados, ¿no? Cuando yo fui por vez primera a Nueva York, año 90-91, me dijeron, no te quedes a solas en el metro con un policía, porque te robará. Ya después vino Giuliani y puso orden. A veces también los policías cobran poco y buscan, claro, ingresos suplementarios, no te puedes fiar mucho de ellos, ¿no? Bien, y luego hay que contar lo que pasa, procurar, bueno, por ejemplo, las víctimas. Son conocidas las víctimas, bueno, una lista de víctimas para que se vea quién ha caído en esta confrontación y ver ya su índole, su catadura, su posición, para que se vea que, bueno, que los que han caído son agentes del Estado, funcionarios, gente ajena a... Y hay que informar, ¿no? Y en los medios, en fin, en los órganos oficiales, y luego en la enseñanza hay que fomentar la investigación para que se sepa bien lo que pasa, sus raíces, sus causas, los efectos, ¿no? Eso requiere... Y luego hay que extender el coraje. ¿Cómo se logra coraje cívico? Por ejemplo, en el País Vasco, con la ETA, que la gente no pague el impuesto revolucionario, ¿no? Durante años todo el mundo pagaba, ¿no? Era excepción el empresario, el comerciante, que se negaba a pagar, ¿no? Bueno, pues eso al final es contagio. Se contagia el mal y también el bien. La gente se porta bien cuando trata a su alrededor con gente que se porta bien, que da buen ejemplo. Bueno, gente que es fuerte, bueno, pues a gente que es fuerte hay que ayudarles, apoyarles, dar a conocer su testimonio para que otros se animen. Hombre, al final, en España el terrorismo se está acabando, también en otros países. La gente entiende que es una locura, no podemos vivir de esa forma tan disparatada y la sensatez puede triunfar finalmente, ¿no? Pero en otros lugares del mundo está recrudeciendo. Sí. Y desgraciadamente aquí están reorganizándose, ¿no? Es que siempre el orden del Estado es frágil. O sea, todo orden social es por definición vulnerable y frágil, ¿no? Oye, todas las recomendaciones que usted nos ha dado esta noche pasan por la confianza. Es decir, la sociedad tiene que confiar en este gobierno y en los gobiernos sucesivos, es decir, tiene que confiar en el Estado, tiene que confiar en la ley, en las instituciones. Los funcionarios. Tenemos instituciones tremendamente debilitadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la encuesta de corrupción de Proética el año pasado, ¿no? Y el Poder Judicial tiene el 62% el 56% de desaprobación, porque la gente lo considera corrupto. Y le sigue la policía con el 52% y luego el Congreso de la República con el 47%. Entonces, y los partidos políticos con el 27%. Es dramático. ¿Cómo se hace para recuperar, claro, la gran confianza? Sí, sí.
La confianza es el cemento que mantiene unida, pegada una sociedad, ¿no? Si eso falta, pues todo se resquebraja y no es posible crear por decreto, por ley, una democracia que funcione, un mercado que funcione. Por ejemplo, Unión Soviética, Rusia y países excomunistas, ¿no? No hay democracia, no hay un mercado que funcione, hay extorsión, mafias, sicarios, corrupción a gran escala, ¿no? Es difícil. Hombre, al final, en gran parte es asunto de educación, por ejemplo, ¿no? Y claro, los países que van a la cabeza del mundo en confianza, solidez de las instituciones, transparencia, son por ejemplo los escandinavos, ¿no? Aparte de otros, Suiza, Nueva Zelanda, etcétera, y son también los más cultos y donde más se lee, ¿no? Yo creo que una clave a largo plazo, y yendo a lo fundamental, es la lectura. La educación. Si la gente lee, el país está salvado, ¿no? Pero bueno, de entrada, bueno, legislar y en lo posible cumplir la ley, ¿no? Claro, ¿esto cómo se logra? Pues habría que ver en cada región, en cada ciudad, dónde puede uno apoyarse. Igual aquí lo que funciona bien es la justicia, aquí funciona bien el alcalde, aquí funciona bien la universidad, aquí funciona bien el sindicato. ¿Qué es lo que funciona claro, bien? Entonces yo en cada comunidad vería qué es lo más saneado o lo menos corrompido y ahí incidiría para que desde ahí se contagie ese efecto benéfico de confianza, En el País Vasco, usted decía hace unos minutos que la excepción era la persona Sí. que se negaba a ser extorsionado por el Años terrorismo. 70 y 80. Hoy ya esto cambió, ¿no? Y eso cambió. ¿Cómo cambió? O sea, ¿qué hizo que cambiara? Sí. ¿Qué le dio coraje a la víctima, Sí. que Bueno, era de esa una parte, sociedad? ¿Y qué fue lo que recuperó la confianza de esas claro, personas bueno, ahí en sus tuvimos autoridades? La suerte de que murió Franco, entonces ya no cabía el argumento de que eran luchadores heroicos contra la dictadura, ¿no? Entonces también se terminó el santuario francés, eso fue muy importante, ¿no? Ellos en Francia tenían todo su apoyo, la logística, seguridad, etcétera, ¿no? O sea, ya Francia se alineó con España contra el terrorismo, ¿no? Después hubo una acción policial sostenida, gran despliegue de medios, de manera prolongada, infiltración de agentes dobles, o sea, la labor policial funcionó muy bien. Y también hubo un cambio en la opinión pública, ¿no? Porque algunos ya no tuvieron miedo de hablar, ¿no? Algún intelectual, algún periodista, empresarios, o sea, de repente hubo cada vez más casos de gente que hablaba claro y denunciaba y se negaba a pagar el impuesto y lo decía, y, o sea, entonces ya ellos se fueron viendo... Usted se está refiriendo a la sociedad, no se está refiriendo a los dirigentes de esa sociedad. Por ejemplo, empezó a haber manifestaciones masivas contra el terrorismo, que al principio no había. La gente tenía miedo de ir a la calle para denunciar al terrorismo. Entonces hace falta que unos pocos comerciantes, empresarios, tengan garra profesores, y ganas. Hablen claro, o sea, pierden el miedo y ya otros se animarán, ¿no? Muchísimas gracias por venir esta noche, doctor. A ustedes por invitarme. Al contrario, gracias por acompañarnos.